Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día es la falta de tiempo. La falta de tiempo. El avance de la tecnología estaba supuesto a simplificarnos la vida. Pero lo cierto es que a medida que la vida se ha ido modernizando, en esa misma medida se ha ido complicando y ahora tenemos que enfrentar más presiones y más distracciones que antes. Es una bendición tener teléfonos celulares, pero a veces es un problema estar conectado con tanta gente todo el tiempo. Los padres ahora suelen pasar menos tiempo con los hijos, los esposos con las esposas, los amigos entre sí, y eso por supuesto ha influido enormemente en el deterioro de las relaciones humanas. Es increíble, ahora tenemos más medios de comunicación y menos comunicación. Es paradójico, ¿verdad? Y si esto es una realidad en lo que respecta a las relaciones humanas, es mucho más crítico en nuestra relación con Dios. Este jueves en la mañana tuvimos una reunión. Ustedes saben que hay un grupo de pastores que nos estamos reuniendo para tener un tiempo de comunión, de oración y tratar temas que sean de interés común. Y este jueves el tema fue el culto de oración. ¿Por qué hay tantas personas que estarían dispuestas a ir a un concierto cristiano, pero no tienen el mismo interés de venir a la iglesia a orar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, comenzamos a decir varias cosas, pero uno de los pastores que estaba con nosotros decía, definitivamente esta es una generación multitask. Un muchacho puede estar haciendo su tarea, oyendo música por la computadora y enviando un mensaje de texto con el BlackBerry. Todo eso al mismo tiempo. Estar tranquilo en una silla para orar o para escuchar 45, 50 minutos de exposición de la palabra de Dios no apela mucho a esta generación. Eso es un problema. Eso es un problema. Pero mis hermanos, amar a Dios y tener comunión con Él requiere de tiempo. Tiempo. Para cultivar la relación con Dios requiere de tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes eran adolescentes como yo cuando vieron la primera película de Rocky. Pero cuando uno como muchacho veía la película de Rocky, veía este individuo que salía prácticamente de la nada y con esa música tan atractiva, haciendo ejercicio, uno salía del cine determinado a tener el cuerpo de Sylvester Stallone. Y los primeros días uno comenzaba a hacer ejercicio y esas cosas, pero obviamente algo pasó que no tenemos el cuerpo de Sylvester Stallone. Y es porque esa película te anima 2 días, 3 días, una semana, pero tener el cuerpo de Sylvester Stallone requiere de tiempo, de entrenamiento, mucho tiempo de entrenamiento, y lo mismo ocurre con la vida espiritual. Nosotros no podemos tener una vida espiritual vigorosa si no le dedicamos tiempo. Es por eso que desde el inicio de la creación, Dios estableció un día en el que los hombres debían cesar de sus labores cotidianas para darle descanso a su cuerpo y para tener comunión con Él. Acompáñenme una vez más al texto de Génesis que estudiamos la semana pasada, Génesis capítulo 2. Dice en los versículos 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Y aunque este texto no dice explícitamente que Dios ordenó a nuestros primeros padres que guardaran el día de reposo, es difícil pensar que el hombre hecho a su imagen y semejanza no vería en ese patrón de trabajo y descanso el modelo que él mismo debía seguir en el uso de su tiempo. Como dijimos la vez pasada, no era la voluntad de Dios que el hombre trabajara los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Eso no era bueno para su cuerpo ni tampoco para su alma. Pero Dios, dice el texto, no solo reposó en ese día dejándonos un patrón a imitar, sino que también lo bendijo y lo santificó. En otras palabras, Dios apartó ese tiempo para Él. Dios separó ese tiempo para Él. Y estableció una bendición relacionada con el buen uso de ese tiempo. Y cientos de años más tarde ordenó explícitamente los 10 mandamientos que la semana fuera dividida en 2 porciones. 6 días para trabajar, 1 día de reposo para el Señor. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Señor conecta aquí el deber que tiene el hombre de seguir ese patrón de 6 días de trabajo, 1 día de reposo. Conecta esto con el día 7º que el Señor bendijo y santificó en Génesis capítulo 2. Ahora bien, ¿cuál es la relación que guarda ese mandamiento del decálogo con los creyentes hoy? ¿Deben los cristianos apartar 1 día de cada 7 para reposar y adorar, tanto públicamente como privadamente? Y si es así, ¿cómo se supone que nosotros debemos observar ese día? Por otra parte, si Dios reposó el día 7º, es decir, el sábado, y le ordenó a su pueblo que hiciera lo mismo, ¿por qué los cristianos apartamos el domingo, que es el primer día de la semana, en vez de hacerlo el sábado, que es el 7º día? ¿Cuándo y por qué se operó ese cambio en la historia de la redención? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que estamos tratando de responder en esta breve serie de estudios. Y aunque este es un tema muy controversial en el día de hoy, yo quiero volver a repetir lo que dije el domingo pasado. No es mi intención predicar esta serie en un tono polémico, sino más bien devocional. Mi intención primaria no es entrar en controversias innecesarias, sino en motivar a los creyentes a crecer en su amor y su deleite en Dios. Sin embargo, como yo deseo persuadir vuestras conciencias a lo que yo creo que es la enseñanza de la palabra de Dios sobre este asunto, tanto en este mensaje como en los que restan, estaremos presentando un cúmulo de evidencias que apuntan hacia la permanencia de este deber este deber en la vida del cristiano. Como yo decía el domingo pasado, yo creo que ustedes, al igual que yo, muchos de ustedes fascinarse con las novelas o las películas de detectives. Si un detective está investigando un homicidio, él no puede concluir que un individuo en particular es culpable
por el solo hecho de haber estado en la escena del crimen, o por el solo hecho de que sus manos estén manchadas de sangre, tal vez estaba ayudando a la víctima y se ensució, o por el solo hecho de que sus huellas digitales estén en el arma homicida, porque él pudo haberla cambiado de sitio, o por el solo hecho de que él sea el único beneficiario de la póliza de seguros del fallecido. O sea, cada una de esas evidencias por sí solas no son concluyentes para acusar a un individuo de asesinato, pero cuando nosotros tomamos todas esas evidencias juntas, entonces el caso adquiere otra dimensión. ¿Verdad que sí? Bien. Lo que yo les pido en esta mañana es que consideren sin prejuicio el cúmulo de evidencias que estaremos presentando a favor de la permanencia del cuarto mandamiento y su relación con el día del Señor en el nuevo pacto. Y yo digo esto, hermano, porque hay mucho prejuicio contra el cuarto mandamiento. Y lamentablemente muchos de esos prejuicios vienen por la forma legalista como algunos pretenden guardar ese día. Estaba leyendo esta semana una historia verídica, un pastor que en los 1800 y tantos tenía problemas para llegar a la iglesia ese domingo en la mañana porque estaba nevado, todo nevado. Así que él decidió, para llegar más rápido, ponerse sus patines para patinar sobre hielo. Cuando él llegó patinando a la iglesia, los diáconos y los demás pastores comenzaron a preguntarse, ¿es lícito que él patine en el día del Señor? Finalmente, ellos, al oír el argumento de que él iba a llegar tarde y que por eso fue que se puso los patines, ellos determinaron lo siguiente: ok, puedes usar los patines en el día del Señor, pero no disfrutarlo. Cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, indudablemente que se genera en el corazón un prejuicio contra el cuarto mandamiento. Bueno, yo quiero tratar de probarles a ustedes a lo largo de esta serie que este mandamiento no es una camisa de fuerza, sino más bien un deleite. Un deleite. ¿Saben, verdad, lo que significa la palabra deleite? Yo creo que hasta los niños que están aquí saben lo que significa la palabra deleite. Ayer mi esposa estaba cocinando un bizcocho. Y definitivamente a mí me gustan mucho los bizcochos cuando ese olor comienza a penetrar en toda la casa y mis fosas nasales comienzan a percibir el aroma, mis glándulas salivares comienzan a salivar, porque ya yo me estoy anticipando al deleite de comerme ese bizcocho acabado de hacer. Bueno, lo que la Biblia dice es que nosotros debemos estar el sábado salivando por el día del Señor. Es un deleite estar aquí, es un deleite cantar alabanzas al Señor, no es una camisa de fuerza, no para el cristiano. El domingo pasado, nosotros consideramos el propósito original del día de reposo a la luz de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 y su conexión con el cuarto mandamiento del Decálogo. Lo que yo quiero considerar en esta mañana son algunas de las implicaciones que tiene el hecho de que Dios incluyera ese mandamiento en los 10 mandamientos. La circuncisión era importante en el Antiguo Testamento, pero la circuncisión no es parte de los 10 mandamientos. El día de reposo sí. Y eso tiene implicaciones. Y eso me lleva a mi primer encabezado de hoy en la mañana, el lugar especial que ocupa el Decálogo, a donde fue incluido los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, el lugar especial que ocupa el Decálogo en el conjunto de leyes que Dios le entregó a Moisés. Los que han leído la Biblia saben que en el Pentateuco y sobre todo en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, encontramos un montón de leyes relacionadas con la vida civil y religiosa del pueblo de Israel. Y dentro de ese cuerpo legislativo encontramos los 10 mandamientos. Bueno, lo que yo quiero probar es que es indudable
que el decálogo, y niños, cuando escuchen la palabra decálogo, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, del griego deca, que significa 10, y logo, que significa palabra. Los 10 mandamientos del decálogo ocupan un lugar especial dentro de ese conjunto de leyes. Noten en primer lugar la preparación inusual que Dios prescribió al pueblo para recibir los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Éxodo 19, el capítulo anterior a Éxodo 20, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos. No subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué iba a suceder el tercer día? ¿Qué era ese evento tan especial que Dios iba a hacer y que requería esta preparación tan inusual? La entrega de los 10 mandamientos. El pueblo debía prepararse por 2 días por lo que iba a suceder al tercer día. La entrega del decálogo de parte de Dios a Moisés. Dios quería mostrar al pueblo que lo que estaba a punto de ocurrir era algo único y especial. Pero no solo eso. Dios también acompañó este evento con una serie de fenómenos inusuales. Versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y hermanos, yo les pido que traten de colocarse debajo a los pies del monte Sinaí en esta mañana, en su imaginación. Vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y en otro texto en Deuteronomio dice que llegaba a mitad del cielo. Era un humo y un fuego bien alto, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y miren, hermanos, el pueblo de Israel entendió perfectamente cómo debían reaccionar a eso. Versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba cuando Dios entregó los 10 mandamientos, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos entendieron que ese Dios que estaba entregando los 10 mandamientos no era cualquier cosa. Pero no solo eso, Dios también comunicó estos mandamientos al pueblo en una forma inusual. Dice en el capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Más adelante Dios le va a decir a Moisés, Moisés, escribe en un libro estas leyes, pero los 10 mandamientos fueron pronunciados directamente por la voz de Dios. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Y esa voz produjo en el pueblo el mismo efecto que los fenómenos naturales que habían visto. El pueblo sabía que ese que hablaba era digno de ser servido y reverenciado con temor reverente. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5.
Versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y ahí vienen los 10 mandamientos de nuevo. Versículo 22. Hermanos, escuchen esto, lean esto con cuidado. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. ¿Leyeron eso? No añadió más. Es evidente que ese cuerpo legislativo, los 10 mandamientos, los que fueron incluidos en el decálogo, pertenecían a una categoría especial. Pero todavía hay más. Dios puso esas leyes por escrito en una forma inusual. ¿Qué dice ahí mismo el versículo 22? No añadió más y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios mismo se encargó de escribir esas 2 tablas de piedra. Y en Éxodo 31:18 dice que esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Por supuesto, niños, eso no quiere decir que Dios tiene un cuerpo como nosotros. Dios nos está hablando en un lenguaje que nosotros podamos entender. Como dice Matthew Henry, la idea es que fueron escritas por la sola voluntad y el poder de Dios, sin el uso de ningún instrumento humano. O sea, no fue que Dios le dijo: Moisés, toma el cincel y talla en estas piedras estos 10 mandamientos. Es que Dios los escribió él mismo. Y no solo eso, escuchen lo que dice Éxodo 32:16. Dice: las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. No fue solamente que Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos. Es que Dios mismo cortó la piedra, Él la alisó y le entregó esas piedras escritas a Moisés. Pero todavía hay más. Dios también puso esas leyes, las colocó o ordenó que fueran guardadas en un lugar especial. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice: e hice un arca de madera de acacia, eso es Moisés hablando, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, porque recuerden que las primeras Moisés las quebró cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando un becerro de oro, y esas segundas tablas sí las pulió Moisés. A diferencia de la primera, dice: y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió Dios otra vez en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. El arca del pacto. Y dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 que cuando Moisés hizo eso, colocar estas 2 tablas de piedra en el arca estaba completamente vacía. O sea, allí solamente estaban los 10 mandamientos. ¿Y qué era esa arca? Dice en Éxodo capítulo 25, versículos 21 al 22, que el arca era el lugar en donde Dios manifestaba su presencia especial al pueblo de Israel. Y en ese lugar tan especial, Dios pidió que colocaran adentro los 10 mandamientos labrados en piedra. Ahora, ¿saben lo interesante de esto, hermanos? Que el resto de la ley, los otros mandamientos, debían ser colocados al lado del arca, no dentro. Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo
31. Deuteronomio capítulo 31. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, aquí están todas las otras leyes que Dios le mandó a Moisés, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ven, hermanos, cómo los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca y el resto de la ley colocada al lado. Mis hermanos, es evidente que Dios estaba separando el decálogo del resto de la ley. Dios le estaba asignando a ese cuerpo legislativo una supremacía sobre todo lo demás. Estos 10 mandamientos que el hombre hoy desprecia para maldición de ellos mismos, porque la sociedad está como está, precisamente porque cada cual hace lo que bien le parece. Estos 10 mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios y constituyen un resumen comprensivo de todos los deberes morales impuestos por Dios en el mismo momento en que creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que los 10 mandamientos no comenzaron a existir en el Sinaí. Fueron codificados en el Sinaí, fueron puestos por escritos en el Sinaí, pero Dios impuso sus leyes morales sobre el hombre desde el mismo momento en que el hombre fue creado. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Los 10 mandamientos son una bendición. El problema no está en los mandamientos, como veremos ahora. El problema está en nosotros, que no podemos guardarlos. Si tú llegas a la cocina y te encuentras con tu niño de 5 años jugando con un cuchillo bien afilado, tú vas a hacer seguramente lo que todo padre cuerdo haría: prohibirle a tu hijo que toque el cuchillo. ¿Es porque tú odias a tu hijo y no quieres que él se divierta? ¿O es porque tú lo amas y no quieres que se haga daño? Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Yo acabo de decir que los 10 mandamientos comprenden, resumen, codifican el conjunto de leyes morales que Dios impuso sobre los hombres desde el mismo momento en que fueron creados. Mi segundo encabezado en esta mañana, luego de haber probado que el decálogo ocupa un lugar especial dentro del cuerpo legislativo que Dios le dio a Moisés, lo que quiero probar ahora es la obligación que tiene todo hombre de obedecer esa ley moral de Dios resumida en el decálogo. La obligación que tiene todo hombre de obedecer esa ley moral de Dios resumida en el decálogo. Ya nosotros vimos que el decálogo ocupa un lugar especial en el conjunto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero ¿qué del resto de la humanidad? ¿Qué de todos aquellos pueblos que nunca han tenido la oportunidad de tener en sus manos un ejemplar de la Biblia? No han leído nunca Éxodo 20, ni nada que se le parezca. ¿Están ellos también obligados a obedecer la ley moral de Dios? Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, ¿tienes tú alguna obligación con ese Dios a la luz de esa ley? Bueno, esas son algunas de las preguntas que Pablo responde en su carta a los romanos. Sobre todo en los primeros 3 capítulos de la carta. Les pido ahora que vayan conmigo a Romanos. Romanos, capítulos 1, 2 y 3. En toda esta sección de la epístola, Pablo está tratando el tema de la necesidad universal del Evangelio, como el único medio de salvación para el hombre. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo:
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está diciendo, yo tengo muchos deseos de ir a la ciudad de Roma para poder predicar el evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque yo tengo una deuda con todo hombre de toda raza, no importa si es griego, no importa si es judío, yo quiero predicarle el evangelio. Pablo, ¿y por qué esa urgencia de querer predicarle el evangelio a todo el mundo? Pablo responde, porque todo el mundo, no importa la raza, no importa la nacionalidad, todo el mundo necesita la salvación que ese evangelio ofrece. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, a ese grupo de personas, esa raza que recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero ir a Roma, quiero predicar el evangelio, todo el mundo necesita la salvación que ese evangelio proclama. Y Pablo, ¿por qué todos los hombres en el mundo entero necesitan esa salvación? Dice Pablo, porque todos son culpables delante de Dios, incluyendo aquellas naciones que nunca han escuchado la palabra de Dios. Hace unos años oí al doctor Sproul, R.C. Sproul, a quien se le preguntó, ¿qué sucede con los inocentes de África que mueren sin haber oído el evangelio? ¿Van a ser condenados? La respuesta de Sproul fue sumamente interesante. Sproul dijo, no, todos los inocentes que haya en África no se perderán, aunque nunca hayan escuchado el evangelio, porque Dios no condena a los inocentes. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay inocentes en África? Dios no va a condenar a un inocente, usted puede estar seguro de eso. Pero el mundo entero está condenado porque el mundo entero es culpable. Esa es la tesis que Pablo está tratando de probar aquí. Noten el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está hablando de los paganos, dice, ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La que Dios les revela a través de la creación. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Podía ser Pablo más claro? No tienen excusa. Ustedes se imaginan, por un momento, a un guía de tour que trae a los turistas a este lugar y les dice, este edificio que ustedes ven aquí es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Aunque ustedes no lo crean, aunque les parezca increíble, este edificio que ustedes ven aquí no lo hizo ningún arquitecto ni ningún ingeniero. Se formó en millones y millones y millones de años a través de la lluvia y el viento fue puliendo las paredes y quedó hecho esto que está aquí. Increíble. Esto es una cueva natural. Hay que ser muy idiota para creerlo.
¿Saben qué? Este edificio es nada en comparación con este universo. Y Pablo está diciendo, no tienen excusa, no importa que nunca hayan visto la Biblia. No tienen excusa. Su idolatría es inexcusable. Y Pablo comienza a ver en el resto del pasaje lo que esa idolatría ha provocado. El hombre se ha degradado por detener la verdad de Dios por su mentira, dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos al versículo 32. Escuchen esto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Ustedes están oyendo lo que Pablo dice ahí? Hablando de esos paganos que nunca han leído la Biblia. Pablo dice, ellos entienden el juicio de Dios. Ellos saben que esas cosas son condenables. Ellos lo saben. Ellos saben que por esas cosas son dignos de muerte, dice Pablo. Ellos saben que esas cosas están mal. Saben que esas cosas son condenables y a pesar de ese conocimiento, no solo practican esos pecados, sino que ellos aupan a los demás que los hacen. ¿No es eso lo que está pasando en el día de hoy? Estaba leyendo el reporte del concierto de Shakira. Yo tengo el problema de que yo vivo cerca del sitio este. Créame, hermano, cada vez que yo oía esa algarabía, se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Y más cuando leí el reporte de un periodista al día siguiente. Él quejándose de las malas palabras que se pronunciaron allí, los movimientos de esta mujer. Y lo que más me dolió, dice, fue terrible porque había muchos padres con niños pequeños que se les dormían en los brazos. Y yo me pregunto, ¿dónde tienen la cabeza? Son dignos de muerte, Pablo dice allí. Ellos saben eso. Ahora yo me pregunto, ¿cómo saben esos hombres paganos? No tienen la Biblia, acuérdense de eso. ¿Cómo saben esos hombres que esas cosas son pecaminosas y condenables si nunca han leído la ley moral de Dios resumida y codificada en los 10 mandamientos? Pablo pasa a responder esa pregunta en el capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, ¿captaron eso ahí? Pecaron aunque no tenían la ley. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también vivirán. No, dice Pablo, sin ley también perecerán. Hermanos, esto es interesantísimo lo que Pablo está diciendo allí. Pablo dice, esta gente no tenía un ejemplar de la ley moral de Dios. Y sin embargo pecaron. ¿Cuál es el problema que eso plantea? Bueno, que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan define el pecado como transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Pero ¿cómo puede transgredir la ley una persona que la ignora? ¿Cómo puede transgredir la ley una persona que no lo conoce? Sin embargo, Pablo dice que estas personas han pecado, a pesar de que no tienen un código escrito de la ley moral de Dios como nosotros lo tenemos en la Biblia. ¿Cómo es eso? Versículo 14.
Porque cuando los gentiles, es decir, para aquellos que están aquí en esta mañana, la Biblia habla de gentiles para diferenciarlo de los judíos, todos aquellos que son paganos, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Estos gentiles, dice Pablo, no tienen ley, no tienen acceso al texto de Éxodo 20 que leímos al principio, y aún así hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aunque no posean un conocimiento perfecto de lo que la ley demanda y ordena, ellos hacen algunas de las cosas que la ley requiere y evitan algunas de las cosas que la ley prohíbe. Y lo hacen por naturaleza. Aún en las sociedades más primitivas se condena el homicidio, se condena el robo, se condena el adulterio. Y es interesante porque algunas de esas sociedades son polígamas. Son polígamas, los hombres tienen más de una mujer, y sin embargo, a pesar de eso, ellos tienen un entendimiento de lo que el vínculo matrimonial implica. Ahora, el punto que Pablo establece en este texto es que eso no es el resultado de la educación. No fue por alguna presión o influencia externa. Pablo dice que ellos hacen eso por naturaleza. ¿Y eso qué significa? Bueno, otra vez, niños, yo sé que este mensaje es complicado, pero hay algunas cosas que yo creo que ustedes pueden entender perfectamente. Déjenme explicar esto de una manera bien sencilla. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos porque hemos aprendido a hacerlas. Porque alguien se tomó la molestia de enseñarnos esas cosas. Nadie nace sabiendo leer y escribir. Nadie nace sabiendo sumar o restar. Eso es algo que nosotros no traemos de fábrica. Pero hay algunas cosas que nosotros hacemos por naturaleza. Hay algunas cosas que nosotros hacemos sin que nadie nos enseñe. Por ejemplo, cuando un niño nace, lo primero que hace el médico es darle una nalgada. Y el niño grita. Ahora, el doctor no tuvo que explicarle al niño cómo hacer uso de sus pulmones para sacar aire a través de sus cuerdas vocales y así producir ese sonido estridente que nosotros llamamos grito. No. El niño lo hace por naturaleza. Intuitivamente. Y de igual modo, cuando ese niño recién nacido es colocado en el pecho de la madre, él comienza a succionar de inmediato. Las enfermeras no tuvieron que darle un cursillo. No. Ellos lo hacen por naturaleza. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los gentiles que no conocen la Biblia hacen por naturaleza muchas de las cosas que la ley moral de Dios requiere, porque ellos entienden que eso es lo correcto y que hacerlo contrario, es incorrecto y condenable. Ellos no pueden escapar al hecho de que dentro de sí mismos llevan consigo un sentido de lo moral y lo inmoral, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que en ocasiones los paganos muestran bondad para con los necesitados, se preocupan por sus familias, manifiestan indignación contra el crimen y las injusticias. Y cuando ellos hacen esas cosas, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, como dice Pablo en el versículo 15. Así que los paganos no son inocentes cuando pecan. No hay inocentes en África ni en ninguna parte del mundo.
no son inocentes porque no lo hacen en ignorancia. Y serán hallados culpables delante de Dios en el día del juicio si no se arrepienten. Esta es la conclusión a la que llega Pablo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Me fascina la lógica de Pablo, cómo él te va llevando de argumento en argumento. Dice Pablo en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los paganos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, ¿saben por qué todos están bajo pecado? Porque todos están bajo la ley. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un momento. ¿Que los gentiles paganos están bajo la ley? Sí, eso es lo que Pablo está diciendo allí. Para que todo el mundo sea convicto. El mundo entero. Aún aquellos que no han leído los 10 mandamientos. Y por si acaso, ¿de qué ley está hablando Pablo allí? ¿Acaso se van a condenar esos gentiles por no circuncidar a sus niños? ¿O por no guardar la fiesta de la Pascua? Obviamente no. Se está refiriendo a la ley moral. Dice en el capítulo 2, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, le dice Pablo al judío, a ese que tiene la ley en sus manos, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Son esos mandamientos incluidos en la ley moral de Dios. Lo mismo vemos en Romanos capítulo 7. Dice, versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conociera el pecado sino por la ley. ¿Cuál ley? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y la ley que dice no codiciarás son los 10 mandamientos. Y más adelante en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos y amigos que están aquí, es obvio que Pablo está incluyendo al mundo entero como bajo la ley, bajo la obligación de cumplir la ley. Y de paso, hermanos, esa es la gran bendición que tenemos los cristianos. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que ya nosotros no debemos servir al pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunas personas dicen, eso significa que ya no importa la ley. No, lo que Pablo está diciendo es, estar bajo la ley, en ese sentido en que Pablo nos dice aquí en Romanos 3:19, es tener el grandísimo problema de tener la obligación de obedecer esa ley y no poder hacerlo. El hombre inconverso tiene que obedecer la ley moral de Dios, pero no puede hacerlo. ¿Qué hace Dios? Nos redime en Cristo y a través de su gracia nos da los recursos que necesitamos para que ahora podamos obedecerle a Él. No perfectamente, pero sí sinceramente. De manera que la ley moral de Dios resumida en el Decálogo es relevante para todo ser humano, obliga a todo hombre y por lo tanto toda transgresión a dicha ley aún hoy será juzgada en aquel día. Dios no ha abrogado esa ley, porque habría tenido que cambiar la psiquis humana, habría tenido que cambiarle el chip de la conciencia. Y eso es lo que hace necesario que anunciemos a todo hombre la salvación que el Evangelio anuncia. Y en esta ley moral, y aquí caemos en nuestro tema, Dios incluyó el mandamiento concerniente al día de reposo.
Porque la ley, el decálogo, es una unidad. Vuelvo y repito, Dios no incluyó allí nada concerniente a la circuncisión, porque la circuncisión es ceremonial, y esa ceremonia ya fue abolida por la obra de Cristo en la cruz, pero no el día de reposo. Ahora, yo no estoy diciendo con eso, mis hermanos, que todos los hombres conocen por naturaleza o tienen por intuición nociones claras de todo lo que implica el cuarto mandamiento. Tal como fue escrito en el Sinaí. No, eso es imposible. Para entender el mandamiento de esa manera hay que leer los 10 mandamientos que están escritos aquí. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, y aquí yo sé que el sermón de hoy no es un sermón, es un sermón que requiere poner mucha atención. Oigan esto ahora, porque esto es lo importante de lo que vamos a ver aquí. Y ya estoy terminando. Ellos tienen suficiente conocimiento de Dios, revelado a través de la naturaleza y de sus conciencias, Romanos 1 y Romanos 2, para hacerlos conscientes de que debían adorar a ese Dios y darle gracias. Romanos 1:21. Inmediatamente después de Pablo decir que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso era lo que ellos debían haber hecho, por naturaleza, por intuición. Ese conocimiento era suficiente para saber que ellos debían adorar al único Dios vivo y verdadero, y por lo tanto, que debían dedicarle tiempo. Tiempo. Una cosa va conectada con la otra. Mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, imaginemos a una pareja recién casada. Se acaban de casar, la ceremonia muy bonita. Y durante la luna de miel, todo funciona de maravilla. Los primeros meses, hasta que este hombre comienza a enredarse en los afanes de la vida. Por eso los árabes suelen decir, las primeras lunas son de miel, las otras son de hiel. Yo no creo eso. El matrimonio es una bendición. Pero poco a poco este hombre comienza a pasar más tiempo en el trabajo. Cuando llega a casa se pone a ver televisión o a revisar su correo en la computadora, su correo electrónico, o a navegar por internet. De manera que el tiempo que pasa con su esposa se va haciendo cada vez más corto, cada vez menos significativo. Ahora los días feriados son para hacer su deporte favorito, o para ver más televisión, o para navegar más en internet. Todo menos dedicarle a su esposa un tiempo de calidad. Finalmente, desesperada, ella busca ayuda con un consejero matrimonial. Y este consejero le recuerda a este hombre el voto que hizo el día de su boda, de serle fiel a su esposa. Y voy a usar aquí la fórmula que usamos en nuestra iglesia, en las bodas, de serle fiel en los sufrimientos y gozo, en pobreza y en abundancia, en salud y enfermedad. Tú prometiste amarla y alegrarla como tu compañera hasta que la muerte los separe. Y este hombre responde, sí, pastor, yo recuerdo muy bien el voto que hice, pero ponga atención, mire otra vez cuáles fueron las promesas que yo hice aquel día. Yo prometí serle fiel en medio de los sufrimientos y gozo, en pobreza y abundancia, en salud y enfermedad. Yo prometí amarla y alegrarla como su compañera, pero yo nunca prometí darle tiempo. Ustedes se ríen, ¿verdad? Si tú fueras el consejero, tú le dirías, oye, mira, yo nunca me había dado cuenta de eso. ¡No! Dedicar tiempo a la esposa
Es algo que está implícitamente prometido en todo lo demás. ¿Cómo puede un hombre amar a su esposa, alegrar a su esposa, si no le dedica tiempo? Yo no estoy hablando de estar con ella, con el bibi. No. Yo estoy hablando de estar con ella. Pues de la misma manera, ¿cómo puede un hombre cumplir el propósito para el cual fue creado de amar a Dios y deleitarse en Él si en ningún momento de la semana detiene sus labores habituales para dedicarle a ese Dios un tiempo especial de comunión? Mis hermanos, todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1. Todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios, y amar a Dios implica, entre otras cosas, dedicarle tiempo. Miren, mis hermanos, si nunca se hubiesen escrito los 10 mandamientos, esa obligación moral habría estado allí como quiera. El deber del hombre de imitar a Dios y de cultivar con Él una relación de amor lo habría demandado. Y lo mismo podemos decir del resto de los mandamientos que encontramos en el Decálogo. Miren, mis hermanos, ni la circuncisión, ni los sacrificios de animales, ni ningún otro ritual del Antiguo Testamento habría sido necesario si el hombre no hubiera pecado. No habría sido necesario. Pero siempre habríamos tenido el deber moral de vivir a la luz de esos mandamientos. Es por eso que una vez venido Cristo, todas esas ceremonias que apuntaban hacia Él y que simbolizaban su obra de redención fueron anuladas, ya no tienen sentido. Pero las leyes morales permanecen, como veremos en el próximo sermón, al considerar el día de reposo en el nuevo pacto. Mis hermanos, ¿cuál es la esencia del cuarto mandamiento? Que apartemos un día de cada 7, poniendo a un lado nuestras labores habituales, lo que hacemos en el resto de la semana, para darle descanso a nuestro cuerpo y para adorar a Dios y tener comunión con Él. Es un día de reposo para el Señor. Reposo para el Señor. Esos son los dos aspectos que están incluidos. Reposar y adorar. Ahora yo me pregunto, y con esto sí concluyo, el hecho de que Cristo haya consumado su obra redentora, ¿elimina la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestro cuerpo? O sea, porque ya somos cristianos, ya no importa si tú explotas el cuerpo 7 días a la semana. No. Seguimos necesitando reposo igualito. Y seguimos necesitando acercarnos a Dios para tener comunión con Él sin los impedimentos propios del resto de la semana. Y lo que es todavía más crucial para mí, mis hermanos, ¿es este mandamiento una camisa de fuerza de la que deberíamos querer librarnos? ¿O es una bendita y deleitosa provisión de Dios de la que deberíamos aprovecharnos? Miren, mis hermanos, cuando una persona que profesa la fe de Cristo se le da la opción de poner a un lado sus quehaceres habituales para tener comunión con Dios y con su pueblo y con su palabra, pero él prefiere hacer cualquier otra cosa en ese tiempo, cosas que él perfectamente puede hacer en cualquier otro día, esa persona que profesa ser cristiana no está violando únicamente el cuarto mandamiento, está violando el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios es mi tesoro, si Dios es mi deleite, yo voy a considerar como un privilegio estar con Él sin las distracciones que nos acompañan el resto de los días de la semana.
Pero cuando otras cosas comienzan a ocupar en mi corazón el lugar que le corresponde a Dios, yo voy a tratar ese día como una carga insoportable. ¿Y saben cuál es el problema? La idolatría. ¡Idolatría! Esta es una generación que idolatra el mall. Esta es una generación que idolatra los deportes. Esta es una generación que idolatra el entretenimiento. Y nosotros somos hijos de esta generación. Queridos hermanos, los creyentes fuimos redimidos por la sangre de Cristo, para que no continuáramos sumidos bajo la esclavitud del pecado y ahora podamos obedecerle a Él en esa bendita libertad que Él compró a precio de su sangre. Yo no tengo tiempo ahora para entrar en ese texto, pero escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En palabras más simples, la ley no es el problema soy yo. La ley no es imperfecta, el imperfecto soy yo. Dice Pablo, la ley era débil por la carne tuya y la mía. En otras palabras, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Y ahora escuchen versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso murió Cristo, para que ahora la justicia de la ley, que nosotros no podíamos obedecer, podamos andar en ella por el poder de su Espíritu. Oh, mis hermanos, que el Señor nos guarde de la idolatría y quebrante de nuestros corazones todas las ligaduras que nos atan a este mundo que perece, de manera que podamos gozarnos y deleitarnos en Dios durante nuestro peregrinaje terrenal hasta que lleguemos a su presencia en aquel día y podamos disfrutar plenamente de Él sin impedimentos por los siglos de los siglos. Y los que están aquí sin Cristo, una nota aclaratoria y termino. Tú tienes una obligación moral de obedecer a Dios, pero mi amigo, tú no puedes hacerlo, no puedes. Por eso es que la ley no salva a nadie. La ley es un espejo en el cual vas a ver tus imperfecciones para que seas movido por la ley a buscar en Cristo la salvación que necesitas. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él cumplió perfectamente los 10 mandamientos que nosotros no podemos cumplir. Y murió en la cruz por toda la desobediencia que nosotros hicimos contra esos mandamientos. Y ahora, en base a esa obra de redención, ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Ese es el glorioso, bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos ayudado a explicar un tema que en algunos aspectos es difícil. Señor, yo te ruego que todo aquello que yo haya dicho que no haya sido conforme a la verdad, no permitas que eso se implante en el corazón de los hombres. Pero, Señor, aquellas cosas que son conforme a tu santa y perfecta voluntad, escríbelas con letras indelebles en las paredes de nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre bueno, a deleitarnos en ti. Oh Señor, muéstranos lo hermoso que Cristo es. Muéstranos, oh Señor, la bendición que es tenerte a ti como nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.